Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda corazón? Espero que estés bien, ¿vale, mi querido Géminis? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Estoy todavía un poco débil, ¿vale, Géminis? Así que por favor no me critiques, sinceramente, porque ya te veo venenosa ya. Ya te veo venenosa, cariño, y venenoso. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. La lectura bonus es para que te encuentres contigo mismo, mi querido Géminis, para que encuentres claridad, para que encuentres luz. Es cierto que vamos a hablar de tu hombre, de tu mujer, pero no todo se centra en lo que es en el amor. Empezamos, Géminis. Muy bien, Géminis. Es muy curioso, Géminis, porque es como si tú fueras Pegaso, ese caballo con esas alas blancas, y tú estás volando alto, alto, mi querido Géminis, pero de repente aparece lo que es una gran tormenta, como una nube. Y esa nube, mi querido Géminis, empieza como a intentar absorberte, y tú estás luchando, Géminis. Luego he visto lo que es un cielo como que estuviera rodeado con muchos demonios, Géminis. Vale. Siento, mi querido Géminis, que a veces no entiendes posiblemente por qué te pasan tantas cosas negativas en tu vida. Y siento que muchos de ustedes, Géminis, parece como que quisieran optar por simplemente hacerse la vista gorda o salir huyendo de esa situación. No puedes estar huyendo siempre de los problemas, Géminis. Tienes que dar cara, tienes que afrontar. Porque si no, cariño, nunca vas a aprender qué había en ese episodio, la lección que tenías que tú aprender, la lección, mi querido Géminis. Yo lo que te puedo decir, Géminis, en estos momentos quizás estás un poco nervioso, nerviosa, no sabes cómo actuar, o de repente piensas que ya estás cansado, estás cansada. Recuerda que tú eres el gran Pegaso, Géminis. Y esa gran tormenta son tus miedos, tus dudas, estás comiéndote la cabeza, pensando, te estás inclinando a lo peor, Géminis. Estás perdiendo tu fe, mi querido Géminis. Cuando tú eres un hijo y una hija de Dios, o hay algo que te han dicho y no puedes sacar de tu mente aquello que tú has escuchado, aquello que te han contado. Te estás ahogando en un vaso de agua. No saques conclusiones antes de tiempo, mi querido Géminis. ¿Por qué te estás poniendo en el peor de los casos? ¿Por qué te creas de repente lo que es, cariño, un mundo negativo por un mensaje, por una noticia, por un comentario que tú has escuchado? Mantén la calma, cariño. Mantén la calma. Vamos a ver signos
Signos, 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 mi querido Géminis. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Me sale un Cáncer, me sale Sagitario o Acuario, me sale Libra, cierras con un Leo, corazón. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón. La letra T, la letra S, la letra O y la letra P. Quiero sacarte lo que es un mensaje del oráculo. Vamos a ver, Géminis. Un mensaje del oráculo, mi querido Géminis, un mensaje del oráculo. Vamos a ver un mensaje del oráculo, cariño. Dice, espíritu indomito, corazón. Y sale lo que es un jabalí, cariño. Mira esta carta, corazón. Mi querido Géminis, yo creo que a lo mejor de repente puede ser la circunstancia, puede ser de repente que la luna, el eclipse que ha pasado. ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese carácter? ¿Dónde está esa valentía que a ti te caracteriza, Géminis? Siento, mi querido Géminis, como que en estos momentos parece que quieres que el mundo entero tenga pena de ti, tenga lástima de ti, cariño. Y esto no puede ser. Esto no puede ser, porque tú no has nacido para eso. Tú tienes que demostrar, cariño, que aquí tú eres la reina y el rey del jacal. ¿Por qué te tiras en tu mueble? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué piensas que ya no hay una oportunidad para ti? Mientras que tú estás respirando, cariño, mientras que estés viva, todavía hay veneno en ti. Entonces, mi querido Géminis, ¿por qué quieres que el mundo entero te tenga lástima? Tú no has nacido para que te tengan lástima, cariño. Levántate, recupérate, cariño. Mira adelante y di, aquí yo soy la reina, aquí yo soy el rey, aquí yo soy la mami, el papi, el bichote, el caballote, cariño. Pero no vengas a arrinconarte en una esquina con miedo temeroso y temerosa, porque no te cae, cascabel. No es tu papel, mi víbora de cascabel, mi anaconda, mi rey, mi reina. No es tu papel. Tú eres como el rey, tú eres como la reina. Aunque tu palacio, cariño, tenga tantos problemas, tú tienes que estar firme, porque el pueblo necesita un líder. ¿Me entiendes, Géminis? ¿O no me entiendes? Tienes que mostrar que tú eres un líder. Y no me vengas a estar llorando de esquina a esquina y dando lástima. Porque de tus ojos solo van a salir veneno, cariño, no otra cosa. Mi querido Géminis, corazón, vamos a pensar, cariño, que es un mal día, nada más. Has tenido un bajón de defensas, ya está, cariño, o estás ovulando, ya está, cariño. Puede ser el caso, ¿no? Solamente ha sido un bajón de defensas, o la madre naturaleza, cariño, te ha puesto, yo que sé, deprimente. Estás comiendo chocolate, estás con ansiedad, estás come y come, come. Vamos a suponer que esto es así, ¿vale? Esto va a pasar, cariño. Bueno, Richard, tú mismo has dicho que somos seres humanos. Es cierto, cariño, pero piensa que tú tienes el papel de rey y de reina. Corazón. Mira, yo llevo varios días mal. Ya casi 10 días, creo, cariño. Pero tú me ves aquí que estoy llorando. He bajado de peso, cariño, me siento hasta débil, pero aquí estoy dando la lata, aquí estoy. Así tienes que ser, Géminis, hasta que ya no puedas más y digas, pues ya está, que me coman los hombres, no, los gusanos, que me coman, Richard, ya no puedo más. Pero tienes que seguir dando la lata, tienes que pedir más guerra, Géminis. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo no te quiero sumisa, yo no te quiero sumiso porque no te cae, cascabel. No te cae, cariño. Es como tener de mascota, cariño, yo que sé, a la mamba negra. Es como tener de mascota a una cobra. No, es peligroso, Géminis. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, el tarot Z.
No te cae, cascabel, cariño. Yo sé que a veces tú quieres que te den un poco de cariño, de amor, te enroscas y estás ahí con tu lengüita mirando inocente. Inocente, pero ¿quién se va a acercar a una víbora? Nadie. Cariño, arriba los ánimos. A ver, vamos a continuar, corazón. Ella quiere que le den cariño. Él quiere que le den cariño. Corazón, hay que estar loco y loca para dar un beso a una cobra. A ver. Me sale la carta del sol. Irónicamente, esta carta también me salió lo que es en el signo de Tauro. Mira, irónicamente. La carta del sol, cariño, representa claridad, superar obstáculos, empezar otra vez desde cero. Se soluciona tus problemas, cariño. Te recargas de buena energía, mi querido Géminis. Y la carta del sol también representa familia. Recuerda, mi querido Géminis, que tú tienes un papel de líder. Hay personas que a lo mejor de repente son más jóvenes que tú, cariño, más inteligentes que tú, pero sin ti no mueven ningún paso. Tú formas un papel muy importante en ellos, porque tenemos lo que es la carta del sol. Y la carta del sol, cariño, puede ver oscuridad en tu mundo, pero el sol te recarga de vitamina D. Algo que me hace falta a mí, creo, cariño. Entonces, corazón, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, cariño. Simplemente has tenido una mala racha, ya está. Nada más, cariño. Muy pronto vas a volver a ser, yo que sé, la reina cobra, cariño. La reina víbora también, ¿por qué no? Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Quieres tomar lo que es una decisión. No comprendes muchas veces también las decisiones o los pasos de los demás. No entiendes de repente por qué puede existir tanta maldad, tanta inseguridad o por qué esa persona se porta tan mal contigo. Cariño, cada persona es como es. El mundo no es perfecto, Géminis. Si tú piensas que el mundo es perfecto, no es así. Estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar, para experimentar. Si tú quieres un mundo perfecto, Géminis, cuando se te acabe tu tiempo, ahí tendrás un mundo perfecto. Pero ahora no. Yo sé que duele. Yo sé que duele que a lo mejor tú me dices, Richard, siempre trato de hacer las cosas bien. Siempre trato de estar en paz con todos, con todos. Siempre trato de agradar a Dios, al universo. Y mira cómo me pagan. Recuerda, cariño, que Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Géminis. Es un aprendizaje, corazón. Y por último, cariño, ¿qué culpa tiene Dios de que esa persona actúe así? Dios no tiene culpa, cariño. Todo llegará. Este es el cielo y este es el infierno. Si tú sientes que una persona te está haciendo algo negativo, déjalo todos en mano de Dios y en mano del karma, del universo, Géminis. Si tú crees que esa persona es injusto o injusta contigo, deja que todo caiga por su propio peso. Pero no estés diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué culpa tiene Dios, cariño? Dios está ocupado en otras cosas en este momento. Y por último, Dios nos dejó lo que es a nuestro libre albedrío. ¿Por qué siempre tenemos que culpar a Dios? ¿Qué culpa tiene Dios, cariño? ¿Acaso Dios te dijo, métete con esa persona? ¿Acaso Dios le dijo a tu familia, métete con esa mujer, con ese hombre? O yo qué sé, vete con tus amigos de fiesta. No. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Porque si no seríamos esclavos de Dios, pues cariño. Y Dios no es así, cariño. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios? Pero siento que muchos de ustedes, cariño, sienten como que todo su mundo está bloqueado. Sientes como que has nacido con la mala suerte, cariño. Sientes como que tú tienes una maldición. No. A lo mejor, cariño, mira, Géminis, yo te voy a ser sincero, corazón. Yo te voy a ser sincero, cariño.
Mira, yo vengo de una familia muy humilde. Mi casa está en Perú, cariño, cerca al cerro. Y lo digo con orgullo, corazón. Y todavía falta poner pista, cariño, ¿vale? Falta poner pista. No sé cuándo lo pondrán porque dice que es zona de riesgo y hasta ahora no lo ponen, cariño. Vale. El punto es, mi querido Géminis, a mí me hubiera gustado vivir lo que es en Miraflores, te soy sincero, en Lima, Perú, ¿no? Yo conozco, cariño, y me he hospedado varios días por ahí. Es precioso, me encanta el clima, me encanta la gente, me encanta todo. Pero no se puede tener todo en el mundo, cariño. No se puede tener. Cada persona está en el lugar indicado porque hay algo que aprender. Hay algo que experimentar, cariño. Entonces, mi querido Géminis, ¿por qué tú piensas que has nacido con mala suerte? ¿Por qué tú piensas, cariño, que eres la persona más desdichada y desdichado del mundo? ¿Por qué mejor no sacas lo mejor de esa experiencia? Si yo de repente hubiera nacido, cariño, en la zona de los Pitucos, en Miraflores, no estaría aquí con ustedes. A lo mejor hubiera estudiado, yo qué sé, ingeniería aeronáutica. Y estaría en la NASA, cariño, y no estaría por YouTube haciendo el ridículo. Pero estoy aquí. Y de repente, de una forma directa o indirecta, mis palabras te están ayudando. ¿Me entiendes, cariño? Hay un propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida. Y yo, para llegar donde estoy actualmente, he tenido que pasar por muchas cosas negativas y también cosas positivas, porque había un propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida. Todos somos especiales. Solo es cuestión que seas un poco más observador y observadora y veas cuál es tu propósito de vida. Es esto, cascabel. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir. A ver, Richard, ¿de verdad te gusta Miraflores? Te regalo un piso. Me voy, cariño. Me encanta. Es que me encanta Miraflores, Lima. Me encanta, cariño. No sé, tiene algo. Yo creo que en una vida pasada he vivido por ahí. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es la carta del 5 de bastos. Corazón. Siente, mi querido Géminis, que esta situación te está alejando posiblemente la unión de tu familia, de tu pareja, tus amistades, tu entorno. ¿Vale? Es como que me dice Richard, en base a que yo me doy cuenta que estas personas no son buenas, que siempre están intentando ponerme bloqueos, yo me estoy alejando de ellos. O de repente estos problemas, mi querido Géminis, está llevando a que tu familia se esté desestructurando. De repente la unión que había, cariño, se esté desestructurando, mi querido Géminis. Siento esto. Siento que esto es lo que te da pena, te da tristeza, cariño. O de repente hay una persona que se ha alejado, pero tú sabes que esa persona no era buena persona, cariño. Pero te da tristeza, ¿no? Es que mi querido Géminis es una buena persona. Tú eres una buena persona, cariño. Yo siempre lo he dicho. Tú eres una buena persona, sino que eres incomprendido, incomprendida. Esa es la verdad, cariño. Quizás porque, sinceramente, tienes la lengua muy larga. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. A veces eres muy directa, muy directo, cariño. Y lamentablemente el ser humano no está preparado para esto. Yo cuando soy muy directo, cariño, me dicen qué malcriado y grosero eres. No están preparados. Y eso quizás es tu talón de Aquiles, Géminis. Pero tú eres buena persona. Por eso que te duele. Porque si tú fueras, cariño, como otras personas, bueno, se va uno, vienen 20. Cariño, y grandes, Richard, y grandes. Es esto, no te importaría. Pero cuando tú tienes una relación, cuando tú tratas con alguna persona, lo adoptas como tu familia, como algo muy personal, Géminis. Porque tienes un buen corazón. Pero no te entienden, pues, cascabel. La única persona que te entiende soy yo, cariño. La única. El mundo entero piensa que tú eres lo peor. Lo peor, cariño. Géminis es hipócrita. Géminis tiene doble cara. Géminis es frívola. Géminis tiene la lengua muy larga. Géminis, yo qué sé, se lo come todo.
Todo lo malo sacan de ti. Ellos son perfectos, cariño. Son santas y santos. Lo voy a canonizar. Mañana van a hacer milagros. Todo lo malo lo tienes tú, cariño. De verdad, es cierto que eres venenosa. Es cierto, cariño, ¿vale? Es cierto que eres doble cara. Es cierto que tienes doble personalidad. Porque los Géminis tienen el ángel del bien y el ángel del mal, cariño. Y a veces cuesta controlar, ¿no? Pero no quiere decir que tú seas mala persona, cariño. A lo mejor lo haces sin querer. Muy bien. Vamos acá más cartas. A ver, cariño, por Dios. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Alguien te lo ha jurado, ¿no? Alguien dice, te acordarás de mí, Géminis. Yo no voy a parar hasta verte arrastrando. Ay, cariño, por Dios. Están jugando con fuego. ¿No se dan cuenta, cariño, que tú tienes el ángel del mal también? A ti te protege el diablo. Y el ángel. Te protegen, cariño. Pero quieren verte, mira. Quieren verte en lo peor. Quieren verte lo que es en el suelo, Géminis. No van a poder, cariño. No van a poder. Ellos lo intentarán. Ellos lo intentarán. Ellos, cariño, van a intentar por otros medios fastidiarte el día. Pero no van a poder, cariño. Tú, el único día que tú te arrodilles a alguien, cariño, es para recibir la corona. Así, cariño, coronada. Mi querido Géminis, como rey, como reina que eres. Solo en ese momento vas a agachar la cabeza. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale lo que es la carta del 3 de pentáculos. Muy bien. Vale. Escucha, Géminis, con atención, ¿vale? Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de rascar el cabello a tu hombre, porque ya te veo ya tu papi echadito y tú rascándole su cabeza a ver si tiene liendres o piojos, cariño. A ver, esa persona, Géminis, que tanto te buscaba la boca, que siempre te ponía trabas, que siempre hablaba mal de ti, que siempre, cariño, había pleitos. Esa persona, Géminis, se va a aliar contigo. Se va a aliar contigo, cariño. Irónico, irónico. Dos víboras se van a alianciar. Esa es la palabra, ¿no? Se van a unir, cariño. Esta persona te va a ayudar en algo porque le conviene, ¿vale? Entonces, corazón, no lo cierres la puerta porque te conviene también a ti. Porque tenemos la carta del 9 de bastos y la carta del 3 de pentáculos. O te trae información, o te pasa un dato, cariño, o te lleva de repente a la persona indicada, pero esa persona que tanto te ponía trabas va a ser una alianza contigo. Alianza de víboras, cariño. Alianza de víboras. Pero aquí tú vas a sacar lo mejor de esa alianza, cariño, ¿vale? Alguien te dice, Géminis, tengo la solución a tus problemas. Géminis, tenemos que hablar. Géminis, quiero contarte algo que te va a ayudar en ese problema que tú tienes. Cariño, 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 corazón, me encanta, cariño, de verdad que hacen dos víboras juntas, se van a enroscar, cariño, se van a enroscar ahí, pero bueno, está bien, cariño, está bien. Cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, cariño, ya sabes que al final Rusia estaba a favor de Alemania, ¿no? Pero luego, cariño, los papeles se cambiaron y Rusia apoyó lo que es a Occidente y Estados Unidos. Es así, cariño. Te vas a aliar con tu enemigo porque te conviene, ¿vale, cariño? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cariño, vamos a ver. Una alianza de víboras. Eso es la palabra. Una alianza de víboras, cariño. Me sale lo que es la carta del 10 de espadas. Corazón. Problemas legales. Puede ser que a lo mejor de repente hay una persona que se mete en un problema.
o tienes miedo que una persona, cariño, lo pierda todo. Pero vamos a sacar una carta más. Recuerda que hay una persona que va a hacer una alianza contigo, Géminis. A lo mejor esa persona, cariño, te ayuda para que este personaje, simplemente corazón, salga libre de polvo y paja. Me sale lo que es la carta del 6 de espadas, cariño. Mira, mira, corazón. Me salen cartas muy fuertes. Uno más. ¡Wow! ¡Wow, cariño! ¡Wow! ¡Wow! Richard, eres un perro. ¡Wow, wow! Cariño, por Dios. Corazón. ¿Sabes qué siento, Géminis? Aquí, sinceramente, va a correr dinero. Aquí va a correr, cariño, ¿cómo se dice esa palabra? Que tengas padrinos, también corazón, o simplemente, cariño, aquí va a correr magia, magia, mi querido Géminis, corazón. Tu peor enemigo, mi querido Géminis, te va a ayudar en un proceso, en un tema legal o en un problema que tú tienes. Corazón. Y te conviene esa alianza en ese momento, porque cierras con la carta del 9 de oros, cariño. Así que prepárate, actúa con inteligencia. No te dejes llevar por el impulso, no te dejes llevar por la ira. En estos momentos, cariño, tienes que hacer alianza con ellos. En este momento te conviene escucharles. Entonces, adelante, corazón. Además, mi querido Géminis, tú eres una persona muy inteligente. Tú sabes cuándo jugar tus partidas. Tú sabes cuándo mover tus fichas. ¿Qué te preocupas, cariño? ¿Por qué te preocupas, Géminis? Si ya sabes que tarde o temprano tú vas a ganar con esto. Lo sabes, cariño. Besito, mi cascabel. Sin veneno, por supuesto. Ay, me encanta. ¿Qué horas son? Por Dios, las 2:20. Tengo que comer, cariño, porque si no me enfermo más. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Un mensaje de tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude esta carta. 10 de tierra, cariño. Abundancia. Escucha. Una vida familiar muy feliz. Seguridad financiera. Percibir la magia que se perfila tras las pequeñas cosas de la vida. Qué bonita carta, Géminis. No sé, ha sido leer este mensaje y se me ha hecho como un nudo en la garganta, cariño. Quiero que te fijes bien. No sé si la cámara lo va a lograr enfocar. Hay dos ángeles que están observando unas criaturas jugar, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Todo tu esfuerzo, tu dedicación, tus ganas que tú lo echas a la vida, cariño, va a llevar a qué? A que tu familia encuentre paz, a que tu familia encuentre felicidad, Géminis. Todo se va a resolver en tu vida, porque tú no lo haces por ti, tú lo haces por los tuyos. Y papá Dios conoce tu corazón. Va a haber una recompensa en tu vida. A veces, cariño, hay que besar, como se dice, a la serpiente, para poder solucionar algo. No te sientas mal, cariño. Es importante. A veces, cariño, hay que ser hipócritas. A veces, cariño, simplemente también hay que mentir. Quizás para poder salvar a alguien, mi querido Géminis. Pero Dios, papá Dios, que tú lo haces por amor, cariño. Y como tú lo haces por amor, te lo perdona, mi querido Géminis. Entonces, corazón, va a haber fiesta en los cielos muy pronto para ti. Va a haber alegría en los cielos muy pronto para ti, mi querido Géminis. Mi cascabel, cariño. Tranquilo, tranquila, que todo se pone en orden, ¿vale? Vamos a continuar las características. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Las características, cariño,
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, a veces te gustaría tener lo que es una varita mágica y posiblemente retroceder el tiempo y estar en esa época en la cual estabas cerca de los tuyos, de los hijos, de la familia. A veces, cariño, te cuesta entender que tus hijos han crecido. A veces te cuesta entender, cariño, que el tiempo sigue su curso. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Una persona delgada o delgado, mayor de 40 años. Puede ser que tenga canas también esta persona. La carta, cariño, de 4 de copas. Te gustaría posiblemente un cambio con tu familia, un cambio de los hijos, su carácter. A pesar, cariño, que a lo mejor te decepcionan o te defraudan muchas veces, tú sigues confiando en ellos. Siento, mi querido Géminis, que para ti, a pesar que ellos quizás tengan 40, 50 o 60 años, para ti ellos siempre van a ser tus bebés. Cariño, qué bonito, Géminis. Tienes ese carácter protector, ese carácter, cariño, de querer cuidar a los tuyos. Eso es muy especial. La carta de la torre, cariño. Hay un gran bloqueo que se cae, ¿vale? O hay una persona que está pasando por un proceso de divorcio. Puede ser un Capricornio, Tauro, Virgo. Muchos de ellos, cariño, quizás de repente inclusive están dejando a sus hijos, la cual lo veo malo, ¿vale? O de repente hay una persona, cariño, que hace un cambio en su vida, deja su país, deja casa, deja trabajo, mi querido Géminis. La carta del 10 de espadas. Hay una persona que está resentido o resentida con ustedes. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que vosotros viven lo que es en una isla o cerca de la costa, cerca del mar, cariño. En ese lugar no llueve mucho y si llueve, no siembran casi árboles. Esta persona, cariño, tiene un mal recuerdo, está resentido o resentida, pero paciencia. Paciencia, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Un besito. Te quiero mucho, Géminis. Todo va a estar bien. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.